se me olvida. Entonces, inteligencia emocional, ¿ok? Vamos a leer. Moni nos dice, mi intención es manejar mejor mis emociones y aprender más acerca del tema. Excelente, maravilloso. Entonces, sobre eso vamos a ir abordando el tema. Y nada más, por favor, confirmen si se ve bien la presentación. Nos dice Alma, mi intención es aprender para practicar en mi vida cotidiana y ser más consciente para crear lo que sí quiero desde lo emocional. Muy bien, excelente. Se ve bien, se ve bien. Perfecto, pues ahí tenemos nuestras intenciones. Coméntenme, ¿quién más? Intenciones. Acuérdense que nuestra intención es lo que va creando nuestra vida también, es nuestro fuego. Entonces, ¿qué le pongo? Es nuestra semilla también la intención. Nos dice acá Magali, mi intención es no permitir que mi entorno afecte mi tranquilidad. Fíjate qué importante lo que dices, Magali. Y sí, también de eso se trata, como de no permitir que el estímulo, el entorno, nos afecte, sino que lo logremos regular, autorregular o gestionar. Perfecto. Nos dice Diana, mi intención es aprender a controlar y sobre todo reconocer mis emociones y sobre todo el potencial que uno tiene, poderlo aplicar al día a día. Así es, Diana, del día a día y hacerme consciente de mi entorno. Maravilloso. También esto que dices, reconocer, ya estamos aquí diciendo palabras claves. Reconocer mis emociones, tan importante. Excelente. Ana nos dice, mi intención es reconocer. Ay, no, perdón, Ana, es que se va bajando el chat. Mi intención es encontrarme y ocuparme en hacer cambios positivos. Muy bien, excelente, cambios, así es, también palabras claves. Luz nos dice, descubrir y aplicar lo que emocionalmente es bueno para mí. Muy bien, Luz. Nos dicen acá, Aida, mi intención es reconocer y trabajar en mí lo que ven los demás. Sí, excelente. Reconocer lo que estamos percibiendo y cómo lo podemos gestionar. Perfecto. Luego nos dice acá Sony, mi intención pensando en los resultados de mi test de personalidad es comprender el porqué de mis defectos y cómo puedo transmutarlos a mi favor. Claro, excelente, Sony. Y esos defectos, que tampoco le tengamos miedo a la palabra, porque muchas veces como, hay defectos, pues todos tenemos, los vamos a volver áreas pues de oportunidad. ¿Sí? Se van a convertir en una oportunidad para que nosotros crezcamos en lo que tengamos que crecer. Entonces, maravilloso. ¿Qué más nos dicen por acá? Clau, mi intención es aprender más sobre el tema, reconocer y concientizar las emociones y ser canal para otras personas y ayudarlos. Muy bien, Clau. Nos dice Blanca, saber discernir esas emociones que me afectan. Eso es importante, que una vez que reconocemos las emociones, hay que saber discernir para qué están ahí. ¿Ok? Muy bien. Y Antonia Rivera nos dice, mi intención es aprender a manejar y conocer mis emociones. Excelente. Pues bueno, con esto también, eh, que ya hicimos el test de personalidad y que creo que el test te puede dar mucha guía. En primera parte, pues que te conozcas, ¿no? Que conozcas, que estoy segura que son cosas que dijiste, ah, ya lo sabía, y otras que dijiste, ah, mira, me da más claridad. ¿No? Entonces el test nos ayudó precisamente a eso, a que reconozcamos nuestra personalidad y que empecemos a poner cuáles son nuestras virtudes, cuáles son los defectos y ahora sí convertirlos en una área de oportunidad. Pero, ahí viene el pero, no podemos hacerlo. O sea, podemos decir, sí, yo quiero cambiar esto, pero nos va a costar trabajo si no sabemos conectar con nuestras emociones. Entonces vamos a conectar con esas emociones, a reconocerlas para que realmente podamos hacer los cambios necesarios en nosotros que nos sean benévolos, benéficos en nuestra vida. ¿Ok?
Y bueno, nos dice acá Antonia, y saber si en realidad soy creativa, como dijo el test. Fíjate, Antonia, que todos somos creativos por naturaleza, todos. Vamos creciendo a veces, hay personas que van creciendo de una forma a lo mejor muy estructurada o muy rígida y entonces forman creencias de que no lo son y entonces como que apagan esa parte, pero en realidad es, si a ti te ha costado trabajo conectar con esa parte creativa, solo está apagada, ahí está. Entonces la vas a poder empezar a estimular en el momento que tú así lo decidas y obviamente ir haciendo cosas que estimulen esa creatividad, pero creativos todos somos, ¿ok? Y puede ser emocionalmente, físicamente, mentalmente, hay como varias creatividades, por ejemplo, un contador puede ser totalmente creativo, un ingeniero es creativo, pero también un artista que pinta cuadros es creativo. Entonces, la creatividad es tu capacidad de creación. ¿Ok? Y ya por último, coméntenme, para que lo vayamos recordando aquí, ¿qué le salió de resultado en el test? Para que lo tengamos ahí presente. Nos dice aquí Moni, activista, ¿ok? Vi varios activistas, de hecho, eso me di cuenta que como que en estadística muchos activistas por ahí, Alma activista, Blanca protagonista, Ana animadora, Aida, Normita solo se ve el logo pero no tu cara. Este, Aida, ¿estás viendo la presentación que dice inteligencia emocional? A ver, confírmame, porque ahorita no tengo la cámara, tengo la presentación. Monique nos dice, lógico. Y como los voy conociendo, sí cuadra cuando escuchas el test y el resultado, cuadra. Porque sí, sí. Dice Antonia, creativa. Ok, creativa, no recuerdo esa personalidad. Así salió como creativa. Pero bueno, entonces vamos a continuar, tengan presente ahí su tipo de personalidad para que con este tema pues les sea más sencillo poder ocupar tanto sus virtudes como transformar esos defectos en áreas de oportunidad. Nos dice Antonia, no me acuerdo, no te preocupes, Antonia, Magali, protagonista, ok. Fíjense que vi muchos animadores y muchos protagonistas, como que eso coincidió. Mediadores también coincidió. Abraham, ¿cómo estás? Nos dice, soy arquitecto, ¿ok? Sí, también vi el resultado, pocos, realmente esos no salieron tanto, por ejemplo, yo soy comandante y salieron pocos comandantes, Miguel es, ¿cómo es? Innovador, entonces también salieron pocos de esos, pero bueno, ahí vamos viendo la estadística. Entonces, vamos a continuar, vamos a empezar con esta reunión y empezaremos, esto se trata de que participemos mucho para que podamos enriquecer la reunión. Entonces, principalmente les voy a preguntar yo a ustedes, ¿qué es esa inteligencia emocional para ustedes? Cuéntenme. Voy a ir leyendo algunos y vamos pasando a las siguientes preguntas, ¿ok? Cuéntenme, ¿qué es esa inteligencia emocional? Si quieren ponerlo en una palabra, pónganlo en una palabra. ¿Qué es para ti? Nos dice Antonia, precisamente el conocimiento y el manejo de las emociones. Así es, manejo de las emociones. Muy bien.
Diana nos dice la capacidad de controlar mente y emoción. Sí, muy bien. Blanca, saber cómo manejar las emociones. Sí. Luz, responder asertivamente lo que el medio me presenta. Ok, responder asertivamente. Bien. Ana, manejo de emociones. Ok, bien. Bueno, pues creo que todos tenemos idea de qué es. Ahora vamos a la siguiente. ¿Cómo se autorregulan las emociones? Cuéntenme. ¿Ustedes cómo lo hacen? Lo que más importa ahorita es tú qué haces. ¿Cómo autorregulas tú tus emociones? ¿Qué les ha funcionado? Nos dice Antonia, quedarme callada, ok. Nos dice Aida, pero miro, siento y busco para que lo estoy sintiendo. Ah, ok, es como esa reflexión, muy bien. Nos dice Luz, hacer un alto antes de responder un alto, ok. Alma, expresarla a través de llanto, escritura, canto, brincar, bailar. Muy bien. Bueno, ya tienes hasta un método. Muy bien. Alma, respiración. Ok. Bien. Con esta pregunta nos vamos a dar cuenta cómo hasta el día de hoy he ido logrando regular mis emociones. Nos dice Ana, reflexión y canalizarla. Nos dice Blanca, respirar. Bien, esa respiración ayuda mucho también. Ok, entonces vamos a la siguiente. ¿Cuál es tu método para manejar tus emociones asertivamente? Por ejemplo, meditar todos los días. Ahí nos pusieron escribir, bailar, irme a la naturaleza. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál te funciona? Entonces, Luz, autodistanciarme, o sea, tomar un espacio, ¿ok? Nos dicen acá, Antonia, meditar todos los días me ha ayudado mucho. Sí, por supuesto que meditar ayuda mucho, mucho, mucho. Nos dice Blanca, meditar, bien. Nos dice Abraham, tranquilizarme y pensar antes de hablar. Tranquilizarme y pensar antes de hablar, sí, también, ok. Bien, pues vamos a ver que con el método es una estrategia que nosotros vamos a hacer y de hecho esa es la finalidad, que hagamos estrategias. ¿Para qué? Para que podamos regular nuestras emociones. Nos dice Alma, darme un espacio, mirar las nubes, meditar, observación, respiración, ponerme en el aquí y ahora a través de mis sentidos. Ok, bien. Ana, estar en calma la mayor parte del día. Ok, Diana, tomar un minuto para pensar. También darle un nombre como tal a la emoción o sentimiento y soltarlo. Perfecto. Entonces, bueno, ustedes ya han ido experimentando como sus métodos y sus estrategias. Y más que nada en la experiencia es cuando vamos viendo esto funciona o esto no funciona. ¿Ok? Y ahora sí vamos a pasar a lo que es la etimología de emoción, para que entendamos cómo funcionan nuestras emociones. La etimología es la palabra emoción, viene del latín emotio, emotions, nombre que se deriva del verbo emovere. Este verbo se forma sobre movere, mover, trasladar, impresionar. Ok, vamos a ver aquí que su etimología es movimiento, es energía en movimiento. Todas nuestras emociones son energía en movimiento. Emociones desde el amor, el miedo, el odio, también puede ser emociones como tristeza, alegría. Ahorita vamos a ver cuáles son las emociones primarias, las emociones básicas. Todas nuestras emociones cuando estamos sintiendo algo es
energía. También nos dice que significa con el prefijo ex y significa retirar, desalojar de un sitio, hacer, mover. Nuevamente nos manda a mover. Es por eso que una emoción es algo que saca a uno de su estado habitual. A partir de emoción tenemos emocionar y emocionante. Y también vamos a reflexionar que las emociones nos ayudan a movernos. Si lo entendemos, a veces necesitamos emociones que nos ayuden a movernos, pero de maneras que no nos gustan, de maneras displacenteras. Nosotros no nos gusta llamarles emociones negativas. Ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, al enojo, al miedo, a la tristeza. ¿Por qué? Porque esto automáticamente pareciera que es como no las quiero, porque son negativas. Entonces les llamamos emociones displacenteras o incómodas. Tengo una emoción de enojo que es displacentera porque el enojo a nadie nos va a causar placer, o puede ser que personas que sí, ¿verdad? No podemos generalizar, pero al menos yo les comparto. Yo cuando me siento enojada, pues no me causa placer, o cuando me siento triste, tampoco me causa placer. O cuando me siento a lo mejor fatigada, tampoco me causa placer. Entonces son displacenteras, pero ahí están. ¿Qué vamos a hacer con ellas? A ver, coméntenme ustedes, ¿alguna vez han sentido la emoción del enojo placentera? Puede ser, ¿eh? Porque somos humanos y somos diversos y ahora sí que puede haber de todo. Pero en una estadística, ¿ustedes qué han sentido? ¿En el enojo han sentido placer? Nos dice Alma no, Antonio, Antonia no, Blanca no. Ok, pues vamos a ver por estadística que la mayoría nos va a decir no. Al igual que la tristeza, no sentimos placer. Por eso son emociones displacenteras. Ahora, si yo a mi emoción de enojo agarro y le digo no te quiero, o sea, no me quiero enojar, ¿qué estoy haciendo si nos vamos a la etimología? Lo único que estoy haciendo es decir, no me quiero mover. O sea, no me quiero mover, porque la emoción está ahí para que te muevas. Con esto nos va a ser más sencillo. Y te vas a preguntar en qué me tengo que mover, hacia dónde me tengo que mover. Entonces ahí empieza una reflexión de la emoción, del para qué está en mí la emoción. Y ese enojo, si es tristeza, ¿en qué me tengo que mover adentro de mí? ¿En qué concepto, en qué creencia, en qué manera de ver las cosas? ¿Qué tengo que aprender? O sea, me tengo que mover y aprender algo. Por lo tanto, si yo le digo la emoción es negativa y no la quiero, pues estoy diciendo que no me quiero mover. ¿Ok? El concepto no es erróneo de emociones negativas porque así lo pone, por ejemplo, así lo maneja el autor Daniel Goleman. Sin embargo, lo podemos malinterpretar. Por eso lo podemos cambiar un poco el concepto de emociones displacenteras. ¿Ok? Estoy sintiendo miedo y el miedo nos da placer. Coméntenme, por favor. ¿Alguna vez cuando han tenido mucho miedo han sentido placer? También esa parte es importante. Entonces, Antonia, no, Blanca, no. Ahora, vamos a la alegría. Nos dice Aida, no, el miedo es horrible. Fíjate que ahí es donde vamos a tener que cambiar nuestros conceptos, porque el miedo no es horrible. Las emociones no son malas, no vienen ¿cómo decirlo? No vienen a molestarnos. Sé que se sienten displacenteras, pero si cambiamos nuestra mirada, entonces vamos a empezar a entender, oye, ¿de dónde viene este miedo? ¿Por qué estoy sintiendo este miedo? ¿Cómo lo puedo cesar? No es sencillo, de hecho. Pero ahora vamos a ver
en la alegría. Nos dicen acá, no, el miedo es horrible, ni las películas de terror te causan placer. Fíjense que lo que te puede llegar a causar el miedo es euforia y es adrenalina. Se desencadena del miedo. Por ejemplo, cuando nos subimos al juego todo intenso o en Six Flags o en cualquier, no sé, en cualquier otro lado, esa adrenalina que puede llegar a ser placentera es miedo, viene del miedo. Entonces, también es cómo podemos ir manejando la euforia, también viene del miedo. Entonces, ¿cómo podemos ir manejando todas las emociones? Darnos cuenta que cuando nos gusta acelerar, No se va el volumen. ¿quién Ya me lo habla paga. por ahí? Bueno, creo que se activó el Adriana Quesada, que se está activando. Ok, ya no. No, creo que se activó por confusión. Entonces, cuando yo me subo o le acelero al coche, y yo me acuerdo de esto, que cuando era adolescente me fascinaba. Así rápido, y esa adrenalina que se siente es miedo, pero experimentado desde otro lugar, desde una curva alta, y a eso nos llevaría la euforia. ¿Ok? Entonces es como el miedo no siempre, el miedo se puede ir como experimentando en diferentes facetas. ¿Ok? Ahora, la alegría. Vamos a ver la alegría. ¿La alegría nos causa placer? Nos, nos dice acá, cuando la sientes en el cuerpo, sí, sí, se paraliza el cuerpo. Alma, sí, Antonia, sí. Ok, entonces la alegría, el amor, la conexión, la compasión, vienen siendo emociones placenteras, porque nos causan placer. Y esas sí las queremos. De entrada decimos, sí, esto está padre. Ojalá pudiéramos vivir solo con esas emociones. Ojalá, sería maravilloso, pero no funciona así ni nuestro sistema ni el mundo. O sea, por algo, para algo tenemos las emociones displacenteras. Entonces es aprender a hacer equilibrio entre ambas emociones para que empecemos a regular nuestras emociones. Si yo solo quiero sentir alegría, definitivamente voy a estar reprimiendo lo que es el miedo, lo que es el enojo, lo que es la tristeza y otros sentimientos que desembocan de estas primeras emociones. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Entender que ambas emociones son parte de mi vida y cómo las tomo y las manejo, ya desde cómo las veo, es el primer manejo emocional. Es decir, cómo interpreto yo el miedo, cómo interpreto yo la tristeza, cómo interpreto yo la alegría, cómo interpreto yo el amor, por ejemplo. Y si decimos miedo, pues es horrible, entonces cuando sientas miedo va a ser horrible. Pero si digo el miedo y encuentro cuál es la causa del miedo, es la protección, es la supervivencia. Entonces, mi miedo muchas veces me puede llegar a salvar la vida, que es el instinto. Si hay miedo es porque hay que proteger algo. Entonces, imagínate que estás en la calle y va a pasar un coche a todo lo que da y tu miedo te avisa, hey, cuidado, y te haces para atrás por instinto y pasa el coche a todo lo que da. Tu miedo te salvó la vida. ¿Qué pasa con el miedo? Que como tenemos creencias, experiencias al respecto en toda nuestra vida, entonces nos dan miedo cosas que no tendrían que darnos miedo. Vivimos como a la defensiva y ahí es con lo que tenemos que trabajar mucho, porque imagínense que yo que estoy en un no sé, en un fraccionamiento súper cuidado y salgo de mi casa y digo, ¡ay! No me vayan a robar. No, el vecino me está viendo feo. ¿Qué está pasando? Entonces ahí yo ya estoy llevando ese miedo a algo que no tiene lógica. O sea, le podríamos llamar hasta una paranoia. ¿Sí? No tiene lógica mi miedo.
Pero ¿qué pasa? Que si yo estoy aquí tranquila en el fraccionamiento y de repente, como les decía, viene un coche a todo lo que da y mi miedo, mi instinto, me protege y me dice, o siento ese miedo y me dice, hazte para atrás o instintivamente me hago para atrás. A mí eso me ha pasado en la vida, que es como ese instinto que responde y que te cuida, te protege. Entonces, para eso está nuestro miedo, ¿ok? Entonces, las emociones nos van a ayudar a que nos movamos del lugar. Nos gusten o no nos gusten. Por ahí la otra vez yo leía, no te enojes, no te, ¿cómo se llama? No te enojes, no te pongas triste, la vida es bella. Si analizamos como toda esta frase, ¿qué estamos diciendo de entrada con unas frases así? No sientas, no conectes con tu emoción de enojo ni con la tristeza, porque todo es bello. O sea, de entrada ya me estoy reprimiendo, condicionando a que esas emociones no tienen por qué estar en mi vida. O cuando yo veo a alguien en la calle enojado, llorando, ¿cómo reacciono? ¿Cómo respondo? Cuando veo a mi hija llorando, a mi esposo enojado, cuando veo a mi mamá triste, no sé, lo vemos en nuestra realidad. ¿Qué hacemos con ello? Ahí empieza ese manejo emocional que no es sencillo. Entonces, coméntenme ustedes, ¿alguna vez o en su vida cotidiana, ustedes se han cachado que han querido reprimir o evadir estas emociones displacenteras, el miedo, el enojo, la tristeza? ¿Se han cachado en esto de que, chino, ¿por qué estoy sintiendo esto? Ay, me siento así, ay, esto está horrible, ay, esto está mal. ¿Se han cachado? Coméntenme si les ha pasado alguna vez. Acá nos dice Alma, sí, más el enojo por miedo a lastimar. Mira, qué interesante lo que comentas, Alma. Porque, en efecto, lo que más miedo nos da cuando estamos enojados, enojadas, es lastimar. Pero para ello vamos a empezar a hacer estrategias. Es decir, una estrategia donde no reprimo, pero tampoco lastimo. Una estrategia donde me puedo dar el espacio para conectar con la emoción y entender para qué estás aquí, que te hagas amiga de tus propias emociones, ¿ok? Muy bien. Nos dice Blanca, sí, claro. Nos dice Antonia, sí, el enojo porque antes me salía de control. Lo mismo, ¿no? Es como esta parte de si me salgo de control, me puedo arrepentir de lo que digo, de lo que hago, si lastimo a los demás. Entonces ahí empieza ese manejo donde puedo darme el espacio para empatizar con mi propia emoción. Y entonces, una vez que empatizo con la propia emoción, puedo canalizarla. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué me estás enseñando? ¿Ok? Entonces, acuérdense que se lo pueden ir ustedes como replanteando. Mis emociones son naturales, completamente naturales. Lo que no es natural, obviamente, es que me vaya en contra del entorno, ¿sí? O sea, que por el miedo o por el enojo, pues lastime a los demás. Eso ya sería como un descontrol total. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio. Nos dice acá Moni, no tengo tanto problema con el enojo, más bien con el miedo. O el miedo. ¿Alguna vez te has cachado evadiendo el miedo, omitiéndolo o reprimiéndolo, diciendo, no, no lo quiero, vete de aquí, casi, casi, ¿no? De ush, ush, bye, bye. ¿No? Entonces, pero yo creo que todos lo hacemos en algún momento como reprimido. Entonces es como darnos cuenta, porque ahí está la clave. Si las reprimimos, las guardamos, nos volvemos como un volcán y en algún momento van a salir. Y en algún momento lo que no queremos va a pasar, que no queremos pues lastimar a los demás y las guardamos y en algún momento vas a explotar y vas a explotar lo peor con la persona eh, que apretó el último botón. O sea, pudieron haber cinco que apretaron los botones y la sexta fue de ya no aguanto más y ¡pum! Saqué todo. Entonces, por eso es tan importante no reprimirlas, ¿ok? Nos dicen acá que nos dicen, Aida, ¿qué hay
¿Qué hay del miedo nocturno cuando te paraliza el cuerpo? ¿Qué hay del miedo nocturno cuando te paraliza el cuerpo? O sea, ¿te refieres a cómo trabajar ese miedo cuando se te paraliza el cuerpo? Confírmame, Aida, si te entendí la pregunta. Y nos dice acá, ¿sí? Bueno, pues lo que hay que hacer es observar y es conectar. Es lo que les digo, cuando siento el miedo, lo primero que quiero hacer es no sentirlo, pues lo primero que tengo que hacer es sentirlo, aunque sea displacentero, aunque pensemos que no es correcto, sí, sentirlo, ¿ok? Entonces es sentirlo y es empezar a preguntarnos, ¿para qué estás aquí? ¿Cómo me puedo calmar? ¿Qué necesito? Si tú cubres las necesidades, entonces se va calmando todo eso. Y nos dicen acá arriba, Moni, y sí, muchas veces lo he reprimido, lo evado como que nada está pasando. Claro, entonces ahí está que lo empieces a reconocer. Miedo y te das cuenta que lo empiezas a evadir y es conecto con ello, ¿sí? En vez de rechazarlo, conecto. A ver, ¿para qué estás aquí? Y ahorita vamos a ver herramientas, o sea, hay muchas herramientas que nos van a ayudar a hacer esto. Nos dice Aida, sí, cuando estoy durmiendo. ¿Cómo que cuando estás durmiendo, Aida? Para que te entienda, por favor, coméntame más. Y entonces primera instancia, lo tomo. Les voy a pedir de favor que tomen el primer objeto que tengan ahí enfrente, el que tengan, el que quieran, tómenlo en su mano. Cuando lo tengan, me dicen, por favor. ¿Ya? Ok. Ok, entonces este objeto simboliza tu emoción. Ok, nos dice aquí Antonia, yo una pulsera, ok. Este objeto simboliza tu emoción. Ahora quiero que lo lleves a la conciencia y que la estás tomando. Lo que yo te estoy invitando a hacer para que empecemos un buen manejo emocional y no reprimamos las emociones es que tomes a tu emoción. Imagínate que aquí está la emoción que más trabajo te cuesta, la emoción eh, que se te hace más displacentera, ¿ok? La tienes en tus manos. Y tú al tenerla en tus manos, de entrada te empoderas y la vas a tomar. Y una vez que la tomas, la vas a reconocer. Y una vez que la reconoces, vas a decir qué haces con ella. O le vas a preguntar, ¿para qué estás aquí? Eso es algo que yo necesito de su apoyo si pueden apagar sus micrófonos. Ahí está. Entonces, eso es lo que vas a hacer tú con tus emociones, ¿ok? Es decir, esto es un ejemplo objetivo, pero nuestras emociones son subjetivas. Pero es como si la tomaras, no la rechaces, ¿no? Entonces la tomas y vas a aprender de ella y vas a decidir qué hacer con ella. Ahora les voy a pedir de favor que pongan este objeto lejos de ustedes y digan, no te quiero, adiós, hazte para allá, hazte para allá. Entre más lejos hagas a esa emoción, menos control tendrás sobre ella. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo en la vida cotidiana. Entre más yo pueda tomar mi emoción y hacerme responsable de ella, por más subjetiva que sea, entonces más control y manejo tendré sobre esa emoción. ¿Ok? Y nos dicen acá, Aida, durante la noche muchas veces siento miedo, como luchas espirituales y se siente paralizado el cuerpo. Ah, ok, pero estás hablando cuando estás dormida y cuando, bueno, has tenido como que el alma vamos a decirlo así, viaja al mundo espiritual. Pero bueno, al final lo que trabajes en tu día a día, en tu conciencia de autorregulación emocional, se va a ver reflejado en tus sueños, se va a ver reflejado en el momento en que tú duermes. Muchas veces cuando pasa esto, pues es porque hay estrés, es porque hay cosas en la vida impactantes que no se han logrado gestionar. Entonces, mientras tú lo vayas trabajando en tu día a día,
como, oye, ¿cuáles son las emociones más difíciles que me cuestan? ¿Con quién? ¿Qué me causa estrés? Todo eso se va a ver reflejado en nuestro sueño. ¿Ok? Entonces, ahora sí que sería como el manejo y el trabajo pues de estas emociones y como les digo, tomarlas, tomarlas. Entonces, coméntenme por favor qué sintieron al tomar el objeto. ¿Pudieron verlo como desde otra perspectiva? Acá nos dice Alma, sí, gracias, este ejercicio me dio claridad del para qué tomarlas. Exactamente. Con este ejercicio te vas a dar cuenta que el poder lo tienes tú y que tú vas a manejar esa emoción, pero si tú la alejas, pues pierdes todo tu poder de manejarla, ¿ok? Nos dice Alma, sí, que yo tengo el poder. Exactamente, Alma, así es. Nos dice Antonia, totalmente, que puedo hacer lo que quiera con ella. Exactamente. Así es, y el tema es que muchas veces le tenemos mucho miedo a nuestras propias emociones, ¿ok? No es sencillo. O sea, lo que yo les estoy haciendo en el ejercicio es porque tenemos cosas objetivas tangibles adelante, pero la idea es que lo hagamos con lo subjetivo en nosotros, que son estas emociones, que es más complejo para el humano. Sin embargo, lo vamos logrando poco a poco, ¿ok? Nos dice Blanca, sí debo empoderarme. Ok. Entonces, cada que sientas alguna emoción, primero tómala y acuérdate que tú tienes el poder. ¿Para qué? Para manejarla. Puedes hacer este ejercicio cuantas veces tú quieras porque eso te va a ayudar. El ejercicio que hicimos es que tú eres el sujeto y la emoción es el objeto. Tú eres el sujeto que decide sobre la emoción que es ese objeto. Y así con todo, inclusive con las cosas más difíciles de tu vida, ponte como sujeto. Yo decido, yo soy un ser empoderado, empoderada, ¿ok? Entonces vamos a pasar a lo siguiente y vamos a ver. La inteligencia emocional es vital para nuestra vida cotidiana, para que tengamos una vida sana, en bienestar, con plenitud y unas relaciones sanas y nutritivas, y nos desenvolvamos exitosamente en nuestra vida. Ahora sí que es clave, vamos a decirlo así, que es la clave para que vivamos en esa armonía. Por lo tanto, hay que ponerle mucha, mucha atención. Si lo pongo en una analogía, la inteligencia emocional serían los cimientos de nuestras construcciones en nuestra vida, lo que sustenta y de lo que dependerá en gran parte el resultado de lo que hacemos. Las emociones son naturales como el clima. Entonces, vamos a también hacer otro ejercicio de imaginarnos cuando la madre tierra, por ejemplo, vemos en la madre tierra que llueve y llueve, ¿y qué pasa? Pues diríamos está llorando, ¿no? Es agua, es fluido. Entonces, imagínense que agarra la madre tierra y dice, no, si llueve, es malo, como, no es placentero, entonces no quiero la lluvia. Y entonces deja de llover porque la madre tierra dice, yo reprimo la lluvia porque no me gusta. ¿Y qué va a pasar? Pues las cosechas se van a secar, pues no vamos a tener que comer, sin agua no existimos. Entonces, que lo vayas viendo también en el macrocosmos, en el planeta, cómo funciona y que nosotros funcionamos en correspondencia a ello. Entonces, si nosotros decimos yo no lloro, muchas veces no lo dices, muchas veces hay personas que les cuesta mucho trabajo expresar, por ejemplo, el llanto o expresar su enojo, cualquiera, o expresar su miedo. Si te llega a pasar esto, pues hay que hacer mucho trabajo, mucho, mucho trabajo con el inconsciente, ¿ok? Para que nos reprogramemos y empecemos a sentir las emociones de manera natural, como el clima, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si llega, vamos a decirlo así, un tsunami, a alguna ciudad, digo, a alguna playa, algún lugar, lo que va a suceder con ese tsunami es que el agua va a mover todo. Es catástrofe, pero al final
Si nosotros lo vemos con los ojos como no tan morales o no tan humanos, vamos a entender que eso es una limpieza, que eso es un movimiento. Lo mismo pasa con nuestras emociones displacenteras y también nuestras emociones catastróficas, vamos a decirlo así. Imagínate que sientes una emoción como de mucha tristeza, miedo, enojo, en exceso. Eso te está diciendo que lo has guardado por mucho tiempo y que necesitas salir. Por lo que no es malo, pero tienes que aprender a canalizarlo para que no se guarde y para que no sea, ¿cómo decirlo? Que no solo sea explosivo, sino que pueda ser con el tiempo natural, es decir, hoy sentí enojo y qué pasó con ese enojo y cómo canalizo ese enojo. Hoy sentí tristeza y cómo conecto con mi tristeza y cómo la canalizo, pero que ya no se va llenando el botecito, bueno, el inconsciente de todas las emociones, ¿ok? Entonces, verlo como el clima, también, por ejemplo, vamos a ver que si en la madre tierra hay una explosión de volcán, entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Nos habla del elemento fuego. Entonces, si lo podemos ver nosotros, es como cuando a lo mejor tú explotaste en una situación que de plano dijiste, se me fue todo el automatismo y dije cosas que no quería decir como un volcán. ¿Por qué pasó eso? ¿Para qué pasó eso? El volcán cuando hace erupción se vacía y entonces fertiliza toda la tierra que está a su alrededor. Digo, después de la catástrofe, lo que viene es que queda piedra y tierra fértil. Entonces empezamos a ver las cosas diferentes, a ver qué está pasando en mí, para qué está pasando en mí, por qué tanto movimiento, qué es lo que no estoy entendiendo o si estoy entendiendo. Verlo con otros ojos, pues más naturales, ¿no? Entonces, denme un segundito, por favor. Listo, ya regresé. Entonces, continuamos, pero hasta aquí coméntenme, ¿alguna vez se han puesto a pensar en sus emociones, compararlas con el clima, hacer ese análisis de si las emociones son naturales? ¿Por qué tenemos tanto problema los humanos en ese manejo? ¿Cuál sería ese problema de los humanos para manejar bien las emociones? Y con esto pues vamos también a llegar a conclusiones que son nuestras creencias al respecto de las emociones. Esta emoción sí, esta emoción no, esta emoción la quiero para toda la vida, esta nunca. Entonces ahí empieza la segmentación y empieza pues a reprimirse, a perder el equilibrio natural. Pues, coméntenme, ¿alguna vez lo habían visto así con el clima? Acá nos dice Blanca, desde ese enfoque no. Entonces los invito a que lo observen desde el clima de la madre tierra, desde cómo funciona la madre tierra, para que entendamos cómo funcionamos también nosotros. ¿Ok? Como es adentro, es afuera, es un grado de correspondencia
que podemos aprender mucho de la misma madre naturaleza, ¿ok? Y vamos a continuar. Acá bueno, me regreso. Nos dice Alma, sí, con la naturaleza, pero siento que la aceleración de las actividades de la vida cotidiana nos desconectamos con nuestra naturaleza. Exactamente, Alma. Exacto. Tanta, ¿cómo decirlo? Tanta aceleración, tantas actividades. Muchas veces nos desconectamos de la madre naturaleza y de nosotros. Entonces es muy interesante lo que comentas. Nos dicen acá, Antonia, no, nunca eso me hace ver las emociones como algo más natural, todas las emociones, exactamente. Nos dice María Guadalupe, fuego, ira, agua, miedo. Ok, eso sería tú cómo los vas interpretando. También nos dice Sony, yo sí, pero lo asimilaba con la rueda del año, a verlo como parte de mí, mi luz y mi sombra. Exactamente, Sony. Y nos dice Aida, eso está difícil de entender que como es adentro es afuera. Claro, con el tiempo te vas dando cuenta que la ley de correspondencia es muy precisa, pero eso es con el tiempo que con las sincronías. Y sincronías estoy hablando como de cosas que nos agradan y de cosas que no nos agradan. Lo mismo, lo placentero y lo displacentero. Por ejemplo, yo puedo tener una experiencia con una persona que no sea, según yo, muy afín a mí, pero en correspondencia somos afines. Y entonces, si yo hago ese análisis, voy a encontrar la semejanza. Voy a decir, claro, nos parecemos y aparte tenemos que aprender, creo que algo semejante. Entonces, con el tiempo lo vas comprendiendo. No, no es fácil, al igual que el manejo emocional. ¿Ok? Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la siguiente. Tenemos aquí a Aristóteles, ¿ok? Y tenemos aquí, ¿saben quién es el personaje de ahí arriba? Todos vieron aquí la película de las emociones. ¿Cómo se llamaban las emociones? Intensamente. ¿Sí? Si no la han visto, se las recomiendo. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué opinas? Nos dice Alma Furia. Sí. ¿Qué opinas de esta frase? Cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Y nos lo dice, bueno, un maestro filósofo iniciado, Aristóteles. ¿Qué nos quiso decir Aristóteles con esto? Que esa es la pregunta para ustedes. Ustedes esta frase, ¿qué opinan? ¿Qué entienden? ¿Qué les hace sentido? Cuéntenme, por favor. Acá nos dice María, que cualquiera podemos sentir, pero es muy difícil comprender esa emoción y transformarla. Exactamente, que es fácil sentir las emociones. Lo que no es fácil es poderlas gestionar y entender. Aquí él nos habla como del perfecto grado de correspondencia. Nos dicen, ¿qué más nos dicen? Cuéntenme, ¿ustedes cómo toman esta frase? Nos dice acá Sony que hay que enfocar en el pensamiento y eso no es nada fácil. También no es fácil enfocar nuestro pensamiento, claro. Nos dice Antonia que es muy difícil alcanzar el equilibrio en lo emocional, lo que requiere trabajarlo para actuar proporcionalmente a lo que nos sucede. Bien, sí, sí, sí. Cuéntenme. Veo que somos bastantes. Me encanta que participen y más que es una reunión para poder profundizar, ¿ok? Nos dice Adriana, entiendo que cuando haces conciencia ya no hay espacio para enojarse.
endurecerse con nadie. Cuando haces conciencia, ya no hay espacio para enojarse, endurecerse con nadie. Pues claro, o sea, es tomar conciencia y la emoción se va transformando, ¿ok? Nos dice Blanca, totalmente cierto, es difícil pero no imposible, así es. Adriana, enfurecerse. Enfurecerse. Transformar las emociones. Nos dice, no endurecerse, me equivoqué. Ok, a ver, déjame revisar, Adri. Ya no hay espacio para enojarse, endurecerse con nadie. Endurecerse, ok. Bien. Bueno, vamos a profundizar en la frase. Y mucho también de lo que nos quiere decir esta frase es que los seres humanos tenemos sesgos de percepción. No alcanzamos a percibir las cosas ¿cómo decirlo?, con claridad. Y menos cuando estamos enojados, tristes, melancólicos. O inclusive cuando estamos en total alegría, tampoco alcanzamos a percibir la realidad con claridad. Entonces, por eso aquí nos dice, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, o sea, ya de entrada nos dice, con la persona correcta, no desquitarte con otra persona, en la intensidad correcta, o sea, ni más ni menos, no haces menos lo que pasó, no haces más lo que pasó, en el momento correcto, o sea, encontrar el momento correcto por el motivo correcto. Ahí sí ya nos está diciendo que se requiere pues de un trabajo y de un manejo emocional, ¿ok? A ver, denme un segundito, por favor.
Listo, ya regresé, discúlpenme por favor que tuve que ir a ver a una bebé que estaba llorando porque se pegó, pero ya está mejor. Entonces, vamos a ver qué nos decían por acá. Nos dice Alma, ser conscientes de la emoción, tener esa claridad y entendimiento del para qué la emoción. Exactamente, exactamente. Nos dice Alma, todo alineado, congruente en tiempo y forma. Sí, que logremos y que no es fácil, como yo les decía, tenemos sesgos de percepción cuando nuestras emociones se presentan y entonces tenemos que aprender a calmarnos, aprender a dar un espacio, por lo que no es sencillo por la vida que llevamos muchas veces como condicionada a la prisa, al estrés, a que las cosas se hacen rápido, a que no se puede esperar, a que no se puede dar un espacio para ello, ¿ok? ¿Qué nos dicen también por acá? Nos dice María Guadalupe, ejemplo, nos enojamos en el trabajo y luego llegamos a casa enojados. Eso, a eso me refiero. Y vaciamos con los que no les corresponde, ya no fue con la persona ni el momento ni por el motivo. Exactamente. A eso quería llegar yo. Que te desquitas con la persona que no te hizo eso. Entonces, ¿por qué? Porque no alcanzas a ver que se llenó tu vaso todo el día. O sea, se llenó, se llenó, se llenó, se llenó, se llenó y de repente tiene que vaciarse, tiene que explotar en algún lugar y muchas veces es con la persona que no te hizo nada, que solo, imagínate, te preguntó, oye, ¿cómo te fue mal? Ni me preguntes, ay, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, esa es la parte que tenemos que aprender a canalizar lo que nos pasa en el momento, no dejar que no lo guardemos. Es decir, si en el momento un comentario que alguien me pudo haber dicho y que yo a lo mejor estaba en ese momento sensible y que me dijeron, ay, eres un tonto o fíjate bien. Y a mí eso adentro me afectó. Entonces en ese momento tengo que ir a revisar. ¿Por qué me afectó? ¿Para qué me afectó? ¿Qué me quiere decir? O sea, ¿de dónde viene? En ese momento estoy tomando, como lo hicimos hace ratito, nuestra emoción, estoy tomando esa emoción, ese objeto, y estoy decidiendo qué hacer con ello, ¿ok? Entonces es importantísimo que lo vayamos haciendo. Ahora, las emociones cuando las vamos canalizando en el día a día, lo que va a suceder es que van a ser pequeñas, o sea, en pequeña proporción. Y cuando las dejamos que se junten, se junten, se junten, van a estar en una proporción muy grande y pues van a salir, como nos lo comenta aquí María Guadalupe, ¿ok? Entonces, bueno, con esta reflexión es como que empecemos a darnos cuenta que es prioridad darle ese espacio a nuestro manejo emocional, que no es hasta que llegue a casa y me aguanto para ver qué me pasó, porque si no va a pasar esto, te vas a desquitar con quien no te hizo eso, vas a creer que quien te hizo, o sea, quien te hizo enojar fue tal persona, pero ni siquiera las personas nos hacen enojar, nosotros vamos generándonos eso, ¿ok? Entonces, coméntenme hasta aquí, ¿a ustedes les ha pasado alguna vez que se han desquitado con alguien o que alguien se ha desquitado con ustedes? Coméntenme, por favor. Nos dice Calma, sí, Blanca, sí, muchas veces de ambas, sí, pues por supuesto que ambas, ¿no? Como tú te has desquitado con alguien o alguien se ha desquitado contigo. Entonces, no llegar a ese punto. Pero ¿cómo no vamos a llegar a ese punto dándonos esos espacios de conectar con nuestras emociones? No es fácil, lo condicionado es guardártelo. Entonces, no, no es fácil. Nos dicen acá muchas veces, Moni, me ha pasado las dos que se han desquitado y que yo no he sabido separar. Claro, Adri, sí, a veces me he enojado injustamente con alguien, exactos. Eso, ¿no? Me he enojado injustamente con alguien y luego pasa el tiempo, no sé, una hora, 2 horas y dices, oye,
¿por qué me enojé con esa persona? Si no me dijo nada, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, también yo lo he observado mucho con las personas, los meseros, en los restaurantes, ya sea que los clientes los traten mal, les digan, ay, tráeme esto y no me, y esto y el otro, y ahí podemos observar un desquite de que esa persona ya venía con ciertas emociones guardadas y entonces encuentra la manera de expresarlas o de canalizarlas con el mesero. O lo contrario, que el mesero, por ejemplo, llega y está y alguien le habló feo, el jefe le habló feo y llega y atiende mal. Entonces no es personal, que eso es lo primero que tenemos que entender, que no es personal, que tenemos que ir más profundo. Nos dicen por acá, Ana, ya me voy, gracias. Ok, Anita, que te vaya bien, bonito viaje. Entonces, bueno, con esto nos va quedando más claro que tenemos que darnos un espacio, siempre. Fácil no va a ser, pero lo vamos a ir logrando. Entonces, reflexión, haciendo análisis en la cita anterior. Es sencillo sentir nuestras emociones, lo que no es sencillo es la regulación de las mismas en la medida justa a la correspondencia de una situación. Lograr tener una percepción clara ante la emoción y canalizarla de una manera asertiva. Es un reto para cada uno de los seres humanos y al mismo tiempo una bendición. ¿Por qué una bendición? Ya que hay mucho poder en nuestras emociones y si aprendemos a regularlas y gestionarlas, entonces estaremos tomando nuestro poder para crear nuestra vida desde la claridad y desde la asertividad. Entonces, ahora sí que les voy a preguntar, ¿vamos a lograr nuestro manejo emocional de hoy para mañana? Decimos, yo hoy tengo manejo emocional, mañana ya, no tengo nada que hacer o nos va a tomar toda una vida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es de día a día? ¿Es del día a día ir llevando ese manejo emocional? Nos dice acá Moni, ¿y es normal o está bien o no que una emoción me diré muchos días que no pueda superar? Desde Moni, que sienta que para sanar esa emoción ya no quiera ver a cierta persona por algún tiempo. A ver otra vez, que sienta que para sanar esa emoción ya no quiera ver a cierta persona por algún tiempo. Principalmente aquí el manejo sería identificar qué sientes, ¿ok? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y si yo tomo la decisión de alejarme, voy a entender que no me alejaré de la emoción, solo me alejaré del estímulo, pero voy a tomar con mayor razón la emoción. ¿Sí? O sea, es decir, si yo digo, oye, fulanito, me voy a alejar de ti porque necesito un espacio para conectar conmigo, entonces en ese momento que te alejas es, ¿qué me hace sentir toda esta tristeza, enojo, coraje, tal? Y entonces tomar eso para poderlo transformar, ¿sí? Porque muchas veces el error es que creemos que si nos alejamos de las personas, de las cosas, de las situaciones, con eso basta. No, realmente tenemos que revisar pues qué pasó adentro, qué emociones son las que se movieron y qué nos están enseñando. Nos dice Blanca, un trabajo de hormiga, todos los días, a cada momento, a cada instante, exactamente. El día que dejamos no sé, que dejamos de observarnos, que dejamos de hacer esta conciencia en nuestras emociones, pues otra vez nos vuelve a ganar ese automatismo. Otra vez. Entonces es todos los días, en definitivamente. Es un entrenamiento. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que viene siendo un mapa conceptual. ¿Ok? Este mapa conceptual pues nos va a ayudar a entender varias partes de la inteligencia emocional. Acá nos dice Adri, es un proceso, no se puede controlar o manejar de la noche a la mañana. De hecho, cuando discuto con alguien, por ejemplo mi hija, suelo quedarme en silencio y ella se pone a pensar. Claro, eso es de todos los días y no es de la noche a la mañana. Aida, de ahí viene estar consciente de lo que hacemos y sentimos exactamente. Alma, nos desconectamos del sentir y el sentir está conectado con nuestra esencia. Así es. Ahora,
Una de las claves que ahorita vamos a ver de la inteligencia emocional es que conectemos la emoción con la razón, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar a hacer esto? Pues haciendo un diálogo interno, ¿ok? Un diálogo interno de, por ejemplo, me doy un espacio y qué estoy sintiendo, para qué está aquí, cómo me siento, qué me gustaría ahorita recibir. O sea, a lo mejor un abrazo, a lo mejor un dulce, un chocolate. O sea, hacer ese diálogo interno, lo que necesitas en ese momento. A ver, a mí me gustaría en este momento descansar, ¿no? Ay, bueno, ve y descansa. Aquí estoy, o sea, es posible. Ese diálogo interno lo tiene que hacer posible. Y entonces esa sería empezar a conectar la emoción con la razón. ¿Ok? Vamos a ver este mapa conceptual que díganme por favor si se ve bien las letras, si no se los mando al WhatsApp. ¿Se ve bien? Acá sí se ve bien. Ok. Entonces los mando al WhatsApp. A ver, espérenme, denme un minutito, por favor. A ver, listo, ya se los mandé al WhatsApp. Me confirman si ya lo tienen ahí para que lo vayamos viendo todos juntos. Entonces, en la primera, ¿sí ya lo tienen ahí? Ok, entonces vamos a ver. En lo primero vemos que es fundamentos, que es la definición, que sabemos que es movimiento, ¿ok? ¿Cuál es la importancia? La importancia de esta inteligencia emocional viene siendo la gestión emocional, los beneficios que vamos a tener en ello va a ser salud, bienestar, satisfacción, éxito en todas las áreas de la vida. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de este concepto? Porque eso es importante que lo conozcamos. Bueno, viene desde filosofías antiguas, desde filósofos antiguos. Por ejemplo, podemos buscar información de George Gurdjieff, que es El Cuarto Camino, y que de ahí empieza esta base de autoobservación en donde podemos nosotros encontrar esa herramienta de conciencia en la autoobservación y en reconocer tanto nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestras emociones. Pero lo interesante de esta filosofía es que te dice que tú eres un ser autoconsciente. Entonces, tú al observarte, pues vas a poder identificar todo este mundo subjetivo y como lo que hicimos en el ejercicio, tomar ese mundo subjetivo y empezar a decidir sobre ello. ¿Ok? También tenemos a Platón y a Sócrates que no lo manejaban como tal emociones, pero sí que ya nos estaban hablando de que el ser humano es responsable y es consciente y es capaz de crear y de transformar su realidad tanto interna como externa. También la evolución, ¿cuál ha sido? En 1920, lo tenemos ahí arriba en la evolución, empezamos a ver términos de inteligencia emocional, ¿ok? En 1940 se empiezan a dar cuenta de factores, o sea que el éxito de los seres humanos
no tiene que ver todo con el IQ, o sea, con lo intelectual, no nada más es intelectual. Ahí se empiezan a dar cuenta que hay factores no intelectuales, que son emocionales, que influencian muchísimo en el éxito y en el bienestar del ser humano. Después tenemos ahí en 1995 a Daniel Goleman, que es el, vamos a decirlo así, el creador del concepto de inteligencia emocional. A partir de ahí es como vamos a decirlo, que Daniel Goleman abre como la caja para que todos empiecen a interesar, tanto escuelas, empresas, organizaciones. ¿Por qué? Porque empieza a tocar temas muy interesantes de manera científica y llevarlos a la vida cotidiana. Y de ahí para acá, pues en la época actual, pues hay muchísima información al respecto. Ahora sí que información no nos falta. Lo que creo que hace falta es el discernimiento de esta información y de cómo lograr llevar esas herramientas y esas estrategias a nuestra vida cotidiana. Eso es, creo yo, lo que hace falta, porque ahora sí que tú te metes a la red y le buscas inteligencia emocional, te van a salir muchos videos, te van a salir muchos libros, muchos blogs, mucha información. Entonces aquí lo que creo yo es aterrizar. ¿Sí? Es como aterrizar, sí, estos conceptos, cómo los podemos llevar a nuestra vida cotidiana. Después vamos a ver cuál es la relación del cerebro y nuestras emociones. ¿Cómo juega esta simbiosis? Vamos a ver la mente racional y la mente emocional. Nuestra mente racional viene siendo pensamiento lógico, análisis, y nuestra mente emocional, sentimientos, emociones, impulsos. Estos dos tienen que estar de la mano, es como mejores amigos. Ahí vemos en el mapa que tienen que estar conectados, ese pensamiento con sentimiento, esa lógica con emoción, ese análisis con el impulso. Así vamos a lograr ese equilibrio. El nombre de inteligencia emocional viene de que a mi emoción le pondré inteligencia, o sea, nuevamente es razón, emoción. Imagínense, el enojo le meto inteligencia. ¿Qué pasa en el enojo? Que las curvas del enojo son muy altas y entonces perdemos toda la lógica. Lo mismo que en la tristeza, pero en la tristeza es al revés, baja, 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 baja la curva y entonces se pierde la parte racional. Cuando nosotros logramos ese manejo de ambas, entonces empezamos a poner equilibrio. Vamos a ver que estas dos juntas nos van a dar una armonía. ¿Para qué? Para tomar decisiones asertivas en nuestra vida. Creo que es una de las claves de la asertividad, que logremos manejar estas emociones. ¿Para qué? Para que con claridad podamos tomar esas decisiones en nuestra vida que no sean positivas, benevolentes, que no nos estemos autosaboteando. O sea, nosotros somos los que más nos autosaboteamos individualmente, no los demás. A veces en la vida, en la vida cotidiana creerías que son los demás, pero no, somos nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos manejando ese mundo interno y entonces lo que estamos haciendo es tomar decisiones solo desde la emoción, desde el impulso, desde el automático. Y eso es un autosabotaje de entrada. ¿Por qué? Porque no me estoy dando el tiempo a tener claridad, a pensar, a sentir con esa claridad. Después vamos a ver qué es el cerebro y las emociones. Tenemos tres cerebros. El primero es el reptil, que con esto también nos va a ayudar a entender que es necesario el miedo, para algo está ahí. Entonces es importante que entendamos para qué. El cerebro reptil pues viene siendo la sobrevivencia, el automatismo, el impulso. Entonces todo nuestro miedo, toda nuestra parte egoísta, nuestra parte de sobrevivir viene de este cerebro, del reptil. Así lo pueden buscar como los tres cerebros y van a encontrar esto, ¿ok? Y, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con cubrir necesidades viene de este cerebro. Es importante entender que es parte de nosotros y que no tampoco podemos decir, ay, no, ya no quiero ese cerebro, ¿no? Es decir, no cubro mis necesidades, yo ya no necesito nada, no. Sí necesitamos revisar cuáles son esas necesidades básicas
y conectar también con el miedo, es decir, el miedo en algún momento de tu vida, pues te va a ayudar. Ya no te va a ayudar cuando ya se volvió algo, una creencia al respecto de que eso tiene que darte miedo y que la respuesta es meramente inconsciente y te da miedo porque eso crees, ¿ok? Pero no, un miedo instintivo pues nos va a ayudar inclusive a sobrevivir. Vamos al siguiente que es el cerebro límbico. El cerebro ha ido evolucionando, entonces el siguiente es el límbico y aquí creo que lo repetimos, pero aquí sería la parte de el vínculo y el contacto emocional. En el cerebro límbico creamos vínculos con otros, ¿ok? Es como yo te quiero, yo te amo, a tu hijo, que es totalmente biológico el amor, porque es un vínculo biológico, ahí está nuestro cerebro límbico, completamente en el vínculo, en la emoción. Entonces, todas nuestras relaciones están basadas en este cerebro, en que, ay, siento amor, me enamoro, o, por ejemplo, vamos a verlo en los animales que son mamíferos, que cómo hacen manada, de cómo están juntos, cómo cuidan a sus crías. También lo podemos ver en varios casos donde los animales cuidan a los bebés de otras especies. A los bebés de otras especies no se los comen, se comen a los adultos. ¿Por qué? Porque hay este vínculo límbico con los demás, con el otro. Entonces, igual cuando nosotros vemos, por ejemplo, un bebé, automáticamente nos causa ternura, porque es ese vínculo y está ahí ese cerebro límbico actuando. Después nos vamos al cerebro neocórtex. El neocórtex es el cerebro que tenemos más evolucionado, que viene tomando las decisiones racionales, que ya es nuestra capacidad de elegir esto o esto, pero con un discernimiento, ya no es automático. Por eso cuando nos autoobservamos empezamos a ocupar este cerebro, así como, a ver, espérame, la capacidad de autoobservarme y de decir qué me está pasando, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, ahí entra esta corteza. Nuestro cerebro límbrico es cuando estamos en una reunión conviviendo, haciendo vínculos. Si nuestro cerebro reptiliano, pues es cuando tengo hambre. Cuando tengo hambre y no he comido y me pongo de malas. Eso es una emoción totalmente natural de sobrevivencia, porque el ponerte de malas, que he escuchado a muchas personas que les pasa, el ponerte de malas te está diciendo alerta, alerta, no hay comida. O, por ejemplo, el no dormir y al otro día estás como zombie también, dices, ay, estoy irritable por todo porque no dormí. Eso es una alerta de ese cerebro del reptiliano, de, hey, hey, alerta, hay que dormir, hay que descansar. Entonces, con esto creo que nos va a ser más sencillo empezar a entender también de dónde vienen las emociones y qué podemos hacer con las emociones. Con el cerebro neocórtex vamos a decidir, vamos a observar y vamos a decir, esta emoción, ahí entra el diálogo, esta emoción, ¿qué pasó? ¿De dónde viene? ¿Cuál es inclusive, cuál es la necesidad que no he cubierto? Puede ser, no he comido, no he descansado bien, no me doy un espacio y vas a encontrar mucho, mucho ahí. Y si tú empiezas a cubrir esas necesidades, vas a ver cómo cambian tus emociones, cómo cambia tu estado de ánimo. Si tú empiezas a tener hábitos que cambien esto, entonces te vas a ayudar en tu manejo emocional. Si tú dices, oye, pues es que ya me di cuenta que no me doy tiempo, pues todos los días agéndate una hora. ¿No? Y sal a correr y sal a meditar y haz algo. Todos esos hábitos van a ayudar a que ocupes esta inteligencia que está en ti, que no es automática. Ojo, no es algo automático. Ay, tengo el neocórtex y ya por eso no. Hay que aprender a utilizarlo. Hay que aprender a encenderlo. ¿Ok? Y así enciendo como autoobservándome. Después trabajan estos tres cerebros para un mismo propósito, que es la integridad, el bienestar de tu sistema. Si tu sistema no está en ese bienestar, alguno de estos tres cerebros va a estar mandando señales, ¿ok? Mandando señales como
Ojo, ojo, ojo. Bueno, cuando ya no, de plano no entendimos, la señal va a ser un síntoma, una enfermedad. ¿Ok? Entonces hay que hacer caso. También en el buen manejo emocional, pues nosotros vamos a poder gozar de una mejor salud. ¿Por qué? Porque vamos a canalizar toda esa energía. Si toda esa energía la guardamos, la guardamos, la guardamos, en alguna manera se va a tener que expresar y se expresa como una enfermedad, como un síntoma primero, por supuesto, después como una enfermedad. Entonces, todo esto nos va a ayudar, ¿ok? Vamos a ver lo siguiente. Hay competencias. Bueno, hasta aquí vamos bien. Por favor, coméntenme para pasar a las competencias. Dudas, preguntas, comentarios, ¿vamos bien? Sí, perfecto. Entonces vamos a pasar a las competencias. Tenemos 5 competencias en la inteligencia emocional. ¿Qué son competencias? Pues es un conjunto de aptitudes, de habilidades que podemos ir desarrollando para tener un buen manejo emocional. La primera competencia es el autoconocimiento. El autoconocimiento, es decir, poder identificar mi emoción, conocerme. ¿Qué estoy sintiendo? Yo aquí siempre le meto en qué parte del cuerpo lo estoy sintiendo. Ejemplo, alegría. Siento alegría. ¿Y cómo siento la alegría en mi cuerpo? Ay, pues la siento que mi cuerpo está como relajadito, pleno y que se quiere mover, ok. El miedo, ¿cómo siento el miedo en mi cuerpo? No, pues el cuerpo se hace chiquito, casi casi, se tensa. Bueno, ya cada quien lo va a sentir de diferente manera, pero puede ser que duela la espalda, duele la cabeza. Luego, por ejemplo, ¿cómo siento la tristeza? No, pues la tristeza siento que se me va la energía, no tengo ganas de hacer nada, eso pasa en mi cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo? Pues en el pecho, en la garganta, en la cabeza, todo ese es el autoconocimiento. Entonces tenemos mucha tarea, ¿no? Porque todo es como nos tenemos que volver exploradores de nosotros mismos en esta cuestión del manejo emocional. ¿Cómo siento el enojo? No, pues el enojo a lo mejor lo siento en las manos, en los brazos o a lo mejor en la cabeza. Tengo mucha energía en el enojo y entonces quiero hacer cosas, no sé, cada uno tiene que irse conociendo. El enojo, por ejemplo, lo puedes llegar a sentir en las vísceras, lo puedes sentir en la cabeza, lo puedes sentir en la boca, dependiendo cada uno. Vamos a la siguiente que sería el autocontrol, la segunda competencia. El autocontrol es cuando una vez que la identifique voy logrando regular esa emoción, canalizarla. ¿Cómo? Aquí viene como el y luego y cómo. Suena muy bonito, muy sencillo, pero no lo es. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Principalmente es, ya identifiqué, ahora hago ese diálogo interno y empiezo a hacer algo que lo canalice. Si yo me doy un espacio, bueno, a mí eso me funciona mucho, es darme un espacio y entender para qué está ahí la emoción. Entonces, una vez que tú vas entendiendo para qué está la emoción empieza a equilibrarse, a transformarse. Y una vez que pasa esto, pues puedes escribir. Aquí vienen como las herramientas, puedes escribir para que esa emoción se empiece a autorregular y entonces tú decidas con claridad qué quieres hacer, ¿ok? ¿Qué quieres hacer con esa emoción? ¿Qué vas a aprender? Entonces ahí en el autorregular o autocontrol, la clave que yo les doy es que escriban. Pueden meditar también, pueden escribir, pueden respirar, pero eso también sería como más en la primera. Puedes ir y hacer alguna actividad que te guste o que te ayude a despejarte. ¿Para qué? Para que la emoción se equilibre y que tengas un diálogo con esa emoción. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué puedo aprender al respecto? Y vas a ver cómo baja. Y luego vas a decir, creo que estaba viendo las cosas como muy exageradas. O creo que no era como yo lo estaba percibiendo. Que lo veíamos al principio, los sesgos. O sea, nuestro automatismo tiene sesgos de percepción. La siguiente, diría, es la automotivación. La automotivación viene siendo mi capacidad de ponerme retos y metas y qué es lo que a mí me mueve,
¿Qué es lo que a mí me motiva en la vida? Por ejemplo, oye, a mí me mueve y me motiva hacer manualidades. Oye, a mí me mueve y me motiva ayudar a los demás. Oye, a mí me mueve y me motiva ir a correr. Todo eso a mí me mueve y me motiva hacer una licenciatura, una maestría, estudiar esto, dedicarme a esto, poner un negocio. ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? Porque ese va a ser tu alimento para que logres hacer este manejo emocional, para que logres que en el momento que tú tengas una emoción displacentera, esa emoción displacentera no te maneje a ti y tú la logres manejar. ¿Ok? Aquí entrarían tus metas y tu capacidad de automotivarte, ¿cómo decirlo? De que la emoción sea la conveniente para ti. Yo les voy a decir, imagínense ahorita algo que les guste mucho, que te apasione mucho, y entonces te lo imaginas y dices, ¡ay, qué rico! Entonces ya lograste sentir una emoción conveniente para el logro de tus metas y de tus objetivos. De eso se trata la motivación. Por ejemplo, si yo les digo, imagínense en la playa, ahorita, así, relajada, relajados, y entonces dices, respiras y ¿qué vas a sentir? Entonces yo, por ejemplo, les digo, diría, ay, qué rico, placer. Bueno, esa es mi capacidad de automotivarme, porque al poner yo mi meta, mi reto, entonces empiezo a generar estas emociones convenientes para mi manifestación o para lo que yo quiera hacer, ¿ok? Vamos a la siguiente, que es empatía, que sería identificar emociones de otros. Una vez que tú vas avanzando en tu manejo, te va a ser más sencillo poder identificar. Imagínate que llega el jefe y llega así como todo serio y dices, y percibes, está enojado. Entonces, puedes tener un manejo emocional y lejos de ir a engancharte con él, puede ser un canal de ayuda, ¿sí? O sea, es decir, puedes aprender a conectar con los demás y entender desde otra perspectiva lo que les está pasando. Pero bueno, eso es a nivel social. De hecho, las tres primeras competencias son individuales y las otras dos competencias son sociales. Por ejemplo, vemos la empatía y vemos, también la empatía es la habilidad de ponerme los zapatos del otro. O sea, inclusive con alguien, por ahí nos decía Adri, mi hija, ok. Entonces, hay veces que los hijos nos cuesta trabajo a lo mejor entenderlos, pero si yo logro ponerme en sus zapatos, decir a ver qué estará sintiendo, qué le estará pasando, cómo lo estará percibiendo, ya de entrada esa es la empatía, intentar moverme del lugar para entenderte, ¿ok? Entonces, la empatía crea vínculos y nos da asertividad en el trabajo en equipo. También las habilidades sociales que vendrían siendo pues ese trabajo en equipo, esa capacidad de relacionarnos con los demás de manera asertiva, de manera respetuosa, de poder comunicarnos, de poder expresarnos. Entonces, estas son las 5 competencias de la inteligencia emocional. Lo vamos a encontrar como inteligencia emocional de Daniel Goleman y ya otros autores empiezan a sacar como mucha información, ¿ok? Ya esto es como para que tú también lo investigues. Vamos a ver cuáles son nuestras herramientas. Nuestras herramientas claves, hay muchas, pero bueno, pongo las claves. Autoobservación de cajón, de ley para toda la vida. Ejercicio, porque el ejercicio nos ayuda a mover esas emociones, a movernos nosotros, a canalizarlo. Meditación, la meditación nos va a ayudar a cesar ese ruido que puede llegar a haber en nosotros, a calmarnos. Ahí están unos gatitos, perdón, traviesos. A calmarnos, a escucharnos, a conectar con la conciencia, a conectar con la intuición, a escuchar esas emociones y a poderlas canalizar. El contacto con la naturaleza lo súper recomiendo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de entrada nos ayuda a recordar nuestra conexión, nuestra armonía. También nos va a ayudar a entender cómo las emociones también son naturales y cómo las podemos ir transformando. La respiración definitivamente. Siempre que hagamos respiraciones y que estemos conectando con nosotros mismos, vamos a equilibrarnos. Vamos a recordar que estamos aquí,
que estamos presentes, que estamos vivos, que somos sujetos, no objetos. Y también escuchar, aquí no lo puse, pero eso también lo recomiendo, escucha el latido de tu corazón. Eso te va a ayudar muchísimo a estar presente. Escuchas el latido y te vas calmando y te vas alineando al ritmo de tu corazón. Nuestro corazón, ese sí, es armónico todo el tiempo, lleva una armonía todo el tiempo. Nada más que no lo alcanzamos a escuchar o a conectar, pues porque nuestra mente anda así por todos lados. Entonces, cuando logramos armonizar la mente con el corazón, entonces todo se empieza a equilibrar. Entonces, escucha el latido de tu corazón, eso de entrada te va a traer paz, ¿ok? Y la escritura. La escritura nos va a ayudar a conectar con nosotros, a tener claridad, a expresarnos. Por ejemplo, si yo escribo y digo, a ver, hoy fue un día muy complicado para mí, fue un día difícil, no estoy hablando en cuestión de emociones displacenteras, fue un día difícil, tuve miedo por esto, me sentí triste, y ahí lo empiezas a expresar y entonces vas a decir, a ver, ¿y esto qué me quiere decir? Y me gustaría que pasara esto, me gustaría que a lo mejor los demás tuvieran atenciones conmigo. En ese momento que te caches vas a decir, claro, yo estoy teniendo atenciones conmigo. O sea, yo realmente me estoy poniendo atención y te vas a dar cuenta, si no, entonces me voy a poner atención. Y ahí empieza a cambiar algo en la conciencia y en el manejo emocional, porque dices, claro, le estoy pidiendo al otro que tenga una atención conmigo cuando ni siquiera yo lo estoy haciendo. Entonces eso no va por ahí, va porque primero me veo yo, primero me manejo yo y entonces el resto se va acomodando. Eso con el tiempo lo van a ir viendo, que funciona y funciona pues muy bien. Entonces es esa escritura para que puedas expresarte, entenderte, ser asertiva, tener claridad contigo y entonces empezar a hacer cambios en tu vida que te ayuden a tener esa claridad. Y vamos a ver que todas estas competencias y herramientas pues nos van a ayudar a nuestro logro de metas, pero pues obviamente también nos va a ayudar a estar en bienestar, a estar tranquilos, a tener mejores relaciones, a disfrutar más la vida, a no dejarnos llevar a primera instancia por las emociones y actuar como desde la emoción, sino a tener como mayor templanza y capacidad de dar una respuesta asertiva. Y vamos en la siguiente columna que nos dice emociones primarias, ¿ok? Las emociones primarias vienen siendo miedo. Denme un segundito. Miedo, ahí está. Miedo, que la enseñanza del miedo es la protección. Lo que busca, cuando tenemos miedo, lo que buscamos es protección. La tristeza, que la enseñanza de la tristeza es la reflexión. Entonces, cuando yo estoy triste, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir hacia adentro, conectar conmigo y reflexionar, depurar, sacar. La enseñanza del enojo vienen siendo los límites. Entonces, también entender que el enojo, si tú a lo mejor te cachas que solamente enojada o enojado puedes poner límites, pues ahí empieza el cambio. Es decir, empezar a cambiar esa creencia y esas formas. Puedes poner límites desde la tranquilidad, desde la asertividad, desde la objetividad, ¿ok? Entonces, pero el enojo de entrada nos está diciendo hay que poner un límite y muchas veces es a ti misma o mismo. Imagínate que te estás mal pasando en algo, pues vas a estar un poquito más enojado, enojada o irritable porque tienes que hacer un límite, tienes que parar, tienes que decir stop, ¿ok? Vamos a la siguiente, alegría. Entonces la alegría nos ayuda a reproducir lo que estamos viviendo, hacerlo más grande. Ay, o sea, por ejemplo, cuando nos reímos y la alegría es contagiosa. Alguien se ríe y nos empezamos a reír todos, ja, 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 ja. Bueno, a veces, ¿verdad? No siempre, pero es como contagiosa y es porque reproducimos, porque multiplicamos. Y vamos a ver que estas 4 emociones que son primarias son necesarias para la vida, así como el clima en el planeta. Vamos a darnos cuenta que estas emociones
nos van a estar diciendo algo, son sensores, nos van a estar diciendo esto, ojo aquí, pasa esto, y las emociones es para que nos entendamos. Es un lenguaje para que nos podamos comunicar con nosotros mismos y con el entorno, por lo que son necesarias. Regularlas, canalizarlas, ocuparlas para sacarles un provecho, para que no sean funcionales en la vida. La emoción, como lo dijimos al principio, mueve y también nos ayuda a manifestar. Por lo que el manejo emocional asertivo nos va a ayudar a manifestar lo que queremos en nuestra vida, los deseos conscientes que tengamos y que queramos manifestarlos, el manejo emocional nos va a ayudar muchísimo. Ya si lo vemos, el impacto que tiene en nuestra realidad un buen manejo emocional, pues es en la autoestima, principalmente, en la salud, en las relaciones, en el trabajo, en los proyectos, pues en absolutamente todo, ¿ok? Y pues para finalizar este manejo emocional, pues nos crearemos una vida sana, exitosa y plena. Y en conclusiones, pues considero que como sociedad lo que tenemos que cambiar es no discriminar a nuestras emociones displacenteras. No decirles no te quiero, sino abrirles la puerta para conocernos a través de ello. Y entonces eso va a equilibrar pues todo nuestro sistema y toda nuestra manera de manejarnos, tanto interna como externa. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí me gustaría que me contaras si todo va claro. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nos dice Blanca, todo claro. Alma, todo muy claro, perfecto. Espero que se lleven pues más herramientas, ¿sí? Y aquí ya para que finalicemos, ¿cuál es mi método? Esto te lo dejo de tarea. Ármate un método, ¿sí? Un método, una estrategia de cuál es mi método, cuándo, con estas 4 emociones primarias. Entonces, a ver, voy a regresar tantito. Con el miedo, ¿cuál es mi método? ¿Cuál es mi estrategia? Con la tristeza, ¿cuál es mi método? ¿Cuál es mi estrategia? Para que les hagas un espacio y las puedas canalizar. Con el enojo, ¿cuál es mi método y mi estrategia? La alegría también. ¿Cuál es mi método y cuál es mi estrategia? Entonces, esa te queda de tarea, ¿ok? Hazte tus estrategias, tus métodos, ve viendo qué funciona, qué no te funciona, y con esto te va a ser muchísimo más sencillo. Nos dicen acá, yo diría que excelente, gracias Norma, me da mucho gusto a mí que le sirva, sobre todo. Creo que todos los seres humanos lo necesitamos. Gracias Norma, un gusto escucharte y haber recibido aprendizaje, así lo haré con cada emoción, excelente. Y conclusiones, ya para que nos vayamos a descansar. No es lo mismo decir ya lo sé, ya lo estoy aplicando en mi vida y estoy viendo los resultados. Considero que esta es la diferencia de saber conceptos de inteligencia emocional y realizar estrategias para aplicar la inteligencia emocional en nuestra vida. O sea, hay que hacer estas estrategias e irlo aplicando. Y la inteligencia emocional no solo se aborda desde lo intelectual, se aborda desde un descubrimiento propio del conocimiento de las propias emociones. Las competencias emocionales se desarrollarán en la manera en que vamos aplicando el conocimiento, las herramientas y las estrategias para desarrollar aptitudes y respuestas asertivas en nuestras emociones. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestra reunión. Entonces nos dicen por acá, las emociones son un autoconocimiento en el aquí y en el ahora. Exactamente, así es. Y pues por mi parte sería todo. Espero que esta información les sirva, les ayude a cambiar inclusive como la manera en cómo van percibiendo sus propias emociones,
que les dé mayor herramienta y como abrir la puerta a que hagan sus propias estrategias de un manejo emocional. ¿Ok? Y bueno, coméntenme, ya aquí me empezaron a comentar qué se llevan de esta clase que tenemos aquí. Voy a pasar lista. ¿Quién se conectó al último? Vamos a ver. Digo al último porque no vi a todos al principio. Adri, Aida, Alma, Ani, Antonia, Blanca, Claudia, Lolis, Luz, Magali, María Guadalupe, Mónica Costa, Monique, Nico. No tengo, aquí dice persona que llama, no tenemos el registro. Sony, Vero y Vicky. Bueno, ok, pues qué gusto tenerlos por aquí y ya nada más que se llevan. Nos dice acá Antonia, estrategias para manejar mis emociones. Gracias, excelente, me da muchísimo gusto. Perfecto, esa es la idea. Acá nos dice Alma, me llevo aceptación e integración de mis emociones, aprendiendo a abrazarlas y tomando mi poder, realizando una bitácora para poder identificar la mejor estrategia para cada una. Excelente, excelente. Me parece muy bien. Pues me voy despidiendo. También les agradezco mucho. Déjenme activar aquí mi cámara. Acá estoy. Nos dicen acá, Moni, me llevo conocimiento, herramientas y tranquilidad. Qué bueno, me da mucho gusto que así sea. Nico, estrategias para aplicar que redunden en conocimiento de mí. Yo. Excelente, Nico. Luz, que siempre hay algo nuevo para integrar en el autoconocimiento. Gracias, perfecto. Pues también gracias a ustedes por su apertura. Nos dice Sony, saber que tratar de evadir mis emociones me vuelve más vulnerable a ellas. Así es, Sony. Que es importante ser consciente de ellas y confrontarme. Excelente, perfecto. Nos dice Sony, muchas gracias, Norma. De nada, con mucho gusto. Me da mucho gusto que sirva. Muy bien. Bueno, pues nos estaríamos viendo. Les mando un abrazo. Tengan una bonita noche. Bye bye.